Bueno, pues vamos a comenzar en tiempo, forma y hora. Para ajustarnos, algunos estarán viniendo porque salen de los hospitales y se irán incorporando. Daros las buenas tardes y la bienvenida a la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. En 2 minutos os informaré sobre dónde estamos. La Fundación Ortega y Gasset era el sitio inicialmente en esta casa. En el año 2010 se fusionó con la Fundación Gregorio Marañón. La Fundación Ortega Marañón está presidida por Su Majestad el Rey y el presidente ejecutivo es el nieto de Gregorio Marañón. Aquí donde estamos, este edificio, bueno, un poquito más allá, porque este es un añadido de la última obra, está la antigua residencia de señoritas que dirigió María de Maeztu, seguramente que recordáis, algunos de los más jóvenes no tanto, pero fue el primer lugar del país en que se inició la formación universitaria de la mujer. Esto fue en el año 1915, 1914, con el comienzo de la Guerra Civil, pues ella tuvo que exiliarse y ahí al fondo tenéis ahora mismo, se han aprovechado las habitaciones que había como unas 65 mujeres, estamos hablando de María de Maeztu, estamos hablando de María Zambrano, estamos hablando de las mujeres que en la época cursaban estudios universitarios, ahí había laboratorios de química y habitaciones, era como un colegio mayor, diríamos hoy. En este momento la planta de abajo es una exposición sobre los orígenes del lugar, de la casa, y en la planta primera es una exposición permanente sobre la vida y obra de Ortega y Gasset, y la siguiente es la de Gregorio Marañón, que es de entrada libre, podéis visitarla si al acabar os da tiempo y podéis verlo, yo creo que es muy interesante. También es la sede de la famosa Revista de Occidente, la que Ortega y Gasset funda en el año 1923 y que ahora cumplimos 100 años. Es un lugar emblemático en la historia de España, porque aquí se han tenido reuniones y discusiones, pues casi, si me apuráis, como una especie de Ateneo del siglo XXI. Y aquí tienen lugar una gran cantidad de reuniones, no solamente científicas, sino también literarias, culturales. En el año 22, el año pasado, la Fundación creó el Centro de Estudios Gregorio Marañón, que es un centro de conservación del legado de Gregorio Marañón y desarrollo de cursos de formación en el ámbito médico y de las humanidades. Como sabéis, Gregorio Marañón fue académico de 5 Reales Academias de Medicina en España, el iniciador de la endocrinología en nuestro país, en fin, una figura eminente en el campo de las humanidades también, como seguramente conocéis y os sonará. Yo tengo la suerte de dirigir ese centro de estudio de Marañón y estamos trabajando recientemente, como os digo, desde el año pasado, en conservar ese legado. Una de las áreas de conservación del legado es la creación del aula Gregorio Marañón, que es en el fondo en la que estamos. Es un aula que desarrolla actividades de formación científica y también de las humanidades. Para hacerlo más breve, este es uno de los cursos. Hace poco tuvimos uno de Point of Care entre este lugar y la Universidad Complutense, con la que esta casa tiene convenio permanente, ya que es un centro adscrito, y este de farmacogenética, que es el que vamos a tener esta tarde. Son encuentros profesionales, un poco restrictivos también, porque los temas así lo conllevan, pero lo que pretendemos siempre, y lo veréis en la organización que tenemos esta tarde, tendremos una serie de intervenciones, que ahora os presentaré a los compañeros que van a participar, y luego un encuentro entre nosotros de coloquio y de diálogo. Es decir, rompemos el esquema de que uno se sienta, escucha con avidez, o se puede hasta aburrir con avidez y luego se va. No, pretendemos plantear ciertos retos y controversias de cada uno de los temas. Este de la farmacogenética yo creo que lo tiene. Anunciaros también, y ahora os lo dirá Celia, que es la profesora que organiza gran parte de la actividad académica. El siguiente lo tendremos el 11 de abril, por ejemplo, y será sobre cirugía robótica. Y ese tiene la peculiaridad de que estarán sentados ahí los ingenieros biomédicos de la Politécnica con los de medicina que vengan. Y entonces tendremos un encuentro sobre ese tema. Una actividad es aquí, como la de esta tarde, y mañana, las que habéis podido tener plaza,
ubicación será en el laboratorio nuestro de la facultad para trabajar sobre algunos ejemplos de farmacogenética. En el caso de cirugía robótica, pues la segunda tarde es en el laboratorio de cirugía robótica de Medtronic para trabajar con el famoso robot Hugo, este que acaban de presentar recientemente. Bueno, esta es la idea general de la casa, de la institución. Yo estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis que hacerme, para no alargarme ahora, e ir directamente a la presentación del curso. Como veis, el título está claro. Estamos en el entorno de la medicina personalizada de precisión. Es un título ya muy genérico, muy manido en algunas áreas, con unas expectativas que estamos ahora colocando en su sitio, porque es de precisión no solamente en el entorno del laboratorio, de la bioquímica, sino también de la imagen. Y hemos elegido el modelo de la farmacogenética porque yo creo que tiene ya una historia relevante, desde el conocimiento del genoma humano hasta las mejoras en las tecnologías de laboratorio, como muchos de los que estáis aquí conocéis de sobra. Y vamos a trabajar sobre ese tema. Lo vamos a organizar con 3 presentaciones breves. La primera correrá a cargo del profesor Guillermo Gervasini Rodríguez, que es catedrático en la Universidad de Extremadura, en el ámbito de la farmacología y la terapéutica, persona de reconocidísimo prestigio en este ámbito. Yo creo que es uno de los pioneros en el país. Si veis sus artículos y trabajos, pues yo creo que él ya apuntaba hace algunos años. Me acuerdo uno ahora de medicina clínica, una especie de editorial sobre la medicina personalizada y la farmacogenética, si había cumplido o no las expectativas, se preguntaba él, y vamos a tener la oportunidad y la suerte de poderle escuchar. A continuación, la profesora Zoraida Verde Reyo, que ya es de la universidad, está en Soria, en el campus de Soria, ya pertenece al Departamento de Bioquímica de la Universidad de Valladolid y también ha trabajado muchísimo en el asunto de los biomarcadores, miembro de la Sociedad de Farmacogenética de España y premiada en varias ocasiones sobre temas vinculados a biomarcadores y el uso de diferentes fármacos. Recuerdo ahora el tema de la hemostasia y coagulación en alguno de ellos, ¿verdad? Y finalmente yo prudentemente os hablaré de aquellos aspectos que tienen que ver con el informe farmacogenético y los riesgos éticos que estamos encontrando. Porque creo que mi ubicación es el Departamento de Medicina Legal y Toxicología de la Complutense. Y el día de mañana, los que tenéis plaza, pues veréis con mis compañeros, el profesor Chicharro y Celia Chicharro, vais a ver algunos ejemplos prácticos en 2 modelos que hemos organizado, el modelo del tamoxifeno en farmacogenética, en caso de cáncer de mama, y el modelo del tramadol en el caso de tratamiento del dolor. Y vamos a analizar lo que comentemos hoy, vamos a trasladarlo mañana en el laboratorio a ver esto qué camino tiene. Yo me alegro profundamente de los que estáis, pues muchos, probablemente por lo que he visto en las fichas, pues estáis haciendo la residencia en bioquímica clínica o en algunas áreas. Y yo creo que esto que vamos a tratar esta tarde es hablar de lo que creemos que podría ser en el futuro, en el ámbito de la farmacogenética. Así que, sin más preámbulos, yo voy a dar la palabra a Guillermo Gervasini para que ya él nos haga la primera presentación. Yo me sentaré, a continuación Zoraida, y luego hablaré yo. Y luego tendremos un coloquio entre nosotros y yo espero que podáis aportar, no solamente preguntar, sino aportar vuestro punto de vista a las cuestiones que surjan. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí a contaros un poco qué es eso de la medicina personalizada y la farmacogenética. Si pensamos en el modelo tradicional de terapéutica, pues obviamente la terapéutica está enfocada a la enfermedad, claramente. ¿Cuál es el problema de de enfocarse a la enfermedad y no tanto al paciente? Porque si uno trata a un grupo de pacientes heterogéneos, como son todos los grupos de pacientes, vamos a tener pacientes que respondan muy bien al tratamiento y que no tengan efectos adversos, con lo cual todo bien. Vamos a tener pacientes que respondan bien al tratamiento, pero que tengan efectos adversos, suele ser el grupo mayoritario. Vamos a tener pacientes que no respondan al tratamiento y que no tengan efectos adversos tampoco, y tendremos un pequeño grupo de pacientes que desgraciadamente no responden al tratamiento y además tienen toxicidad. En fin, esto ocurre en cualquier tratamiento. Si nosotros pensamos en fracaso terapéutico,
la FDA ha dado algunos datos, hay enfermedades con fracasos terapéuticos muy altos, cierto tipo de cánceres sobre todo. Alzheimer, por supuesto, no se va a curar, pero fracaso terapéutico en lo que se espera del fármaco, depresión, etc. Y en el otro extremo, es decir, si los dos extremos serían fracaso terapéutico, es decir, el fármaco no funciona y el fármaco funciona demasiado, ¿de acuerdo? Y tenemos efectos adversos. En Estados Unidos la cuarta causa de muerte es enfermedades por reacciones adversas a fármacos, la cuarta causa de muerte. En Europa es la quinta y un tercio más o menos de esas muertes por reacciones adversas son debidas a la genética. Porque claro, la genética tiene que ver, no es la única causa de reacciones adversas, ni mucho menos, pero un tercio de la cuarta causa de muerte ya es bastante. Entonces, ¿qué trata la medicina personalizada? La medicina personalizada trata un poco de olvidarse de esta talla única, ¿vale? de esta terapia que es la misma para todos los enfermos, por muy distintos que sean los enfermos. Por ejemplo, si pensamos en el metabolismo, ¿de acuerdo? ¿Ahora qué se hace? Ahora se hace que a toda la gente, da igual cómo metabolices tú un fármaco, a toda la gente van a darle la misma dosis. Si la dosis son una cápsula por la mañana, otra por el mediodía y otra por la noche, esa es la dosis que tiene todo el mundo. La medicina personalizada lo que se intenta es, uno de los aspectos que ya veremos que es más complicado, a las personas que metabolicen muy poco, no van a ser capaces de metabolizar ese fármaco, de destruirlo, si queréis llamarlo así, con lo cual vamos a darle menos dosis, porque esa gente va a acumular el fármaco, no son capaces de eliminarlo bien. Los metabolizadores intermedios un poquito más de dosis, los normales la dosis estándar, mañana, tarde y noche, y después hay gente que metaboliza mucho más rápido que lo normal, y a esta gente habrá que darle más dosis, porque el fármaco va a eliminarse más rápido. Si nosotros sabemos, antes de dar el tratamiento, con quién estamos tratando, se supone que podremos dar un tratamiento más ajustado. Eso es medicina personalizada. Una definición bastante mejor de lo que he contado yo es en el 2015, cuando el Consejo Europeo da la definición de verdad de medicina personalizada, que es la que usa información sobre los genes del paciente, que es lo que a la gente le viene primero a la cabeza, medicina personalizada genética. De acuerdo, pero hay más cosas. Hay que unirlo a todas las características del individuo, al proteoma, al microbioma, es decir, a la flora intestinal. Pruebas diagnósticas, pruebas de imagen, todo eso, junto con la genética, eso es medicina personalizada. Cuando uno tiene todas las herramientas para poder decidir un tratamiento. ¿De acuerdo? Hace ya unos años se publicó una revisión que está muy bien porque habla de dos proyectos que se más o menos culminaron en el año 2001. El Human Genome Project, el proyecto de genoma humano, y el CERN, que es el Centro de Física de Suiza, del que no tengo la más remota idea, ¿vale? Pero por lo que comentaba en la revisión, y bueno, por lo que nadie no tiene más que abrir los periódicos, esto sí ha tenido mucho impacto en la vida diaria, me refiero, ¿de acuerdo? No en la investigación, no en la universidad. En la vida diaria de las personas sí que han salido muchísimas aplicaciones de esto, y de esto, desgraciadamente, pues en la vida diaria, que sepamos, no nos afecta que el genoma humano haya sido secuenciado. En la vida diaria, me refiero, ¿eh? Hay excepciones puntuales que ya veremos. Y el que eso no ha tenido un impacto, pues un poco sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Pues porque cuando se leyó el genoma humano en 2001, costaba millones de euros secuenciar un genoma humano. Ahora mismo secuenciar un genoma puede andar sobre los 1.000 euros, entero, de una persona. Es decir, un presupuesto asequible para cualquier sistema sanitario. No quizás para hacerlo a todo el mundo, pero más bien asequible. En realidad, se completó el genoma humano el año pasado. Science sacó el 8% restante que quedaba, que eran fragmentos, se completó. Pero bueno, ya está completo. Es decir, la tecnología para poder tener la genética de un paciente antes de darle un tratamiento está lista y no es cara, entre comillas. ¿De acuerdo? ¿Qué haría falta también? Haría falta pues, un sitio donde tengamos integrado nuestra genética para que nosotros fuéramos al médico, le das la tarjetita con el chip, con nuestros genes, y ahí sale el tratamiento dependiendo de tus genes. Esta tecnología existe también. Nosotros la tarjeta sanitaria, uno va a la farmacia y ahí están metidos los tratamientos crónicos, se cruzan información fiscal para ver cuánto paga cada uno, en fin. Se puede meter muchísima información muy compleja en espacios muy pequeños. Entonces, si está la tecnología para la genética y está esta tecnología para tenerla disponible,
¿por qué uno no va al médico y tiene una tarjetita y pasa a la genética? Porque debe haber barreras que estén impidiendo eso. Es decir, que un impacto de la farmacogenética en la vida diaria. Hace unos años se hizo una encuesta a farmacólogos y farmacólogos clínicos sobre cuáles eran las barreras que ellos percibían para que la medicina personalizada pues, no fuera una realidad a día de hoy. Se mencionaba mucho que el sistema de salud pública precisamente no promueve el uso de la farmacogenética o no lo suficiente. No hay unas líneas de actuación generales. Cada centro hace un poco lo que buenamente quiere o puede. Esta yo creo que es la más importante. El clínico al final tiene que saber no qué es la genética, sino tiene que entender ese informe farmacogenético. Porque si no lo entiende en clínico, el paciente lo va a entender menos todavía. Y no sé qué... sí, he preguntado un poco, ¿bioquímicos sois? No soy bioquímico. ¿Médicos? Bueno, yo soy farmacéutico, ¿vale? Trabajo con médicos, pero digamos que el conocimiento de las bases genéticas y de la importancia de la farmacogenética en los médicos es limitado, en general, hay de todo, pero en general. Y eso es una barrera importante. Hay una preocupación por el coste grande, suena esto a ciencia ficción, eso hay que olvidarse, es mucho más barato de lo que uno podría pensar. La compartimentalización del sistema de salud, ¿quién hace estos test? ¿Eso es de atención primaria? ¿Sería solo en el entorno hospitalario? ¿Es algo de enfermería? Complicaciones éticas legales, que nos van a hablar luego de eso. Siempre que hay una información sensible, y la genética lo es obviamente, vamos a tener complicaciones éticas y legales. En fin, es un compendio de todo un poco, la problemática que hay. Para superar un poco estas barreras, en el mundo internacionalmente hay varias herramientas de armonización, si lo queremos llamar así, pero bueno, son instituciones, algunas públicas, otras privadas, que intentan, digamos, acercar la medicina personalizada a la rutina diaria, a la rutina clínica diaria. Hay algunas muy conocidas, PharmGKB o el CEPIC, son dos de las más conocidas. Lo que hacen es establecer guías clínicas, es decir, si un paciente tiene una variante genética, vamos a adaptarle este tratamiento de esta forma. Eso es lo que intentan estas instituciones. Pero daros cuenta que no estoy hablando de gobiernos, no, instituciones privadas, algún centro, no hay unas líneas generales. Por daros un ejemplo, el CEPIC, que es de estas instituciones, lo que hace es publicar una lista de parejas gen-fármaco. Es decir, ¿qué es una pareja gen-fármaco? Pues una pareja que si el paciente tiene una variante genética en ese gen, una mutación, ya no se habla así, pero bueno, para entendernos, una mutación en un gen, ese fármaco va a estar afectado. Hay 4 niveles de evidencia, A, B, C y D. A sería que va a estar muy afectado, el D es que hay algunos estudios que dicen que sí y otros que no. Solamente se recomienda una intervención en el tratamiento cuando el nivel de evidencia es alto, A o B, y tampoco hay miles de fármacos en la lista. Hay poco más de, 448, pero fármacos que, digamos, haya recomendado una intervención, hay 155. Es decir, no es toda la farmacopea lo que vamos a nosotros a modificar con la genética. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Es una herramienta que nos va a ayudar, pero no es una cosa, digamos, para todos los fármacos, en todos sitios. Y algunas veces las recomendaciones de estas instituciones las recogen los que de verdad tienen poder en estas cosas, que son las agencias reguladoras. La FDA, que es la omnipotente agencia reguladora americana, que tiene una relación de gen-fármaco de pareja muy parecida y que ha hecho patente la obligación de incluir estudios farmacogenéticos en los ensayos clínicos. La Agencia Europea del Medicamento también publica guías de procedimientos farmacogenéticos y la Agencia Española del Medicamento, que muchas veces publica notas de seguridad. Pues se ha visto que si esta mutación existe, va a tener usted un problema con este medicamento, tenga usted cuidado. O se recomienda hacer el test genético, algo así. Pero todo muy vago, ¿vale? Sí que están proliferando en el entorno hospitalario, no en atención primaria. En atención primaria yo diría que ahora mismo solamente está en investigación. Hay proyectos pilotos, en Extremadura, en uno de los sitios. Pero hay centros hospitalarios que sí, que son centros de medicina personalizada, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos sobre todo y Reino Unido. Bueno, yo os voy a intentar contar algunos ejemplos de medicina personalizada cuando es muy eficiente, algunos ejemplos en los que la medicina personalizada no ha sido eficiente y otros en los que ha sido un desastre, ¿vale? Porque hay de todo. Vamos a contar uno que es el que se enseña siempre, porque
funcionó estupendamente bien. El abacavir es un fármaco para el virus del SIDA, VIH, la gente seropositiva. Se ha quedado un poco antiguado porque el abacavir ya no está de primera línea como estaba hace unos años, ¿vale? Pero bueno, en esta época muchísima gente tomaba abacavir, muchísima gente enferma de SIDA. El problema es que entre el 4 y 8 de los pacientes seropositivos son alérgicos al abacavir sin saberlo, tienen reacciones de hipersensibilidad. Y encima esa reacción da unos síntomas que se confunden un poco con la enfermedad, parece un constipado fuerte, una gripe. Si después de eso no se identifica eso como una crisis alérgica y se vuelve a dar abacavir, esa segunda reexposición puede ser mortal. Y de hecho lo era muchas veces. Había una variante genética, no me voy a meter en detalles, simplemente en el sistema HLA, que para entendernos es lo que reconoce lo exógeno de lo endógeno, lo que rechaza un órgano trasplantado, por ejemplo. En este HLA hay muchos HLA, hay una variante. Las personas con VIH que tenían esa variante y tomaban abacavir, tenían una activación brutal de los linfocitos del sistema inmune, se producía una relación inflamatoria general y una crisis anafiláctica y muerte, muchas veces. Entonces, ¿qué se pensó? Bueno, pues vamos a analizar si el paciente tiene o no tiene esa variante. En este estudio, que se publicó en el New England, un estudio muy conocido, se cogieron a 2.000 pacientes de VIH y se estableció que si tienes la variante, tienes el 50% de posibilidades de tener esa reacción. Si no la tienes, no hay problema. Es decir, más eficiente que eso no lo hay. Te detecta que tienes la variante, no tomas el abacavir porque tienes un 50% de posibilidades de morirte, básicamente. ¿De acuerdo? Encima se estableció que es costo efectivo. Vale 22 euros todo el análisis, digamos, y posteriores ajustes, 22 euros por paciente. En europeos. En otras razas, como es mucho menos frecuente esto, quizás no es costo efectivo, pero en europeos lo es. Y efectivamente la Agencia Española del Medicamento publicó una nota diciendo que si existe un tratamiento con abacavir, antes del tratamiento es obligatorio proceder a la determinación de si existe o no existe esa variante genética. Y si existe, no utilizar el abacavir, utilizar otro fármaco. No es que haya un montón de opciones, ahora sí, pero en esos años no había un montón de opciones para el SIDA, pero no era aceptable dar algo que tiene un 50% de posibilidades de poder morirte. Pero claro, esto no siempre sale bien. Siguiendo, digamos, a rebufo de este HLA, hay otro HLA complicado. Hay un fármaco que se llama carbamazepina, son antiepilépticos. También hay un HLA implicado en la hipersensibilidad a carbamazepina. Y esto se hizo en Hong Kong, este estudio, y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a determinar si los pacientes tienen el HLA este problemático, y si lo tienen, no le damos carbamazepina, le damos otra cosa. ¿Qué hicieron los médicos? Pues ¿para qué vamos a hacer el estudio genético? Nos lo ahorramos y le damos la otra cosa directamente y nos curamos en salud, que es la fenitoína, que es otro fármaco antiepiléptico. Problema, la fenitoína también produce reacciones cutáneas y encima no sabemos cómo las produce, con lo cual hemos creado un problema. ¿De acuerdo? Antes teníamos, digamos, un fármaco que podía producir reacciones anafilácticas, pero sabíamos cuál era la causa y podíamos detectarla. Ahora tenemos un fármaco que lo produce y encima no sabemos la causa. Otro caso exitoso. Las estatinas, ¿sabéis? Son fármacos para el colesterol. Lo toma, no sé si la mayoría, pero un porcentaje enorme de personas de más de 45 o 50 años. Con el colesterol alto toman estatinas. Tiene un efecto adverso muy grave, puede ser grave. Miopatías, ¿vale? Patologías musculares. Este daño en el músculo no es que sea muy frecuente. Uno de cada 1.000, uno de cada 10.000 personas. Pero claro, es que hay cientos de millones de personas tomando estatinas. Con lo cual ese 1 de cada 1.000 se convierte en un número muy grande luego. Bueno, se hizo un estudio con nada menos que 12.000 pacientes buscando 300.000 SNPs, son mutaciones, variantes genéticas, ¿vale? Que ya están localizadas. Cuando se leyó el genoma, hay una biblioteca con todas las, no todas, pero la mayoría de las mutaciones que existen en el genoma. Y se pueden ir a buscar. Entonces cogieron a 12.000 pacientes y fueron a buscar estas mutaciones, ¿de acuerdo? Y se descubrió que en el mapa de las personas con esas miopatías había una mutación que destacaba mucho, por arriba. Cuanto más arriba, la P de asociación estadística, ya sabéis, 0,05, esa P es más alta. Bueno, pues esa variante, que estaba en un gen, SLCO, un transportador, esa variante estaba muy asociada a la miopatía. ¿Quién es ese gen? ¿Por qué está asociada a la miopatía? Las estatinas, cuando se toman en sangre,
Una vez que hacen su función de bajar el colesterol, pues hay que eliminarlas como cualquier otro fármaco. Y hay que llevarlas al hígado para que se metabolicen y se eliminen. ¿Quién las lleva al hígado? Estos transportadores, ese gen. ¿Qué pasa si el transportador no funciona? La estatina no se va al hígado, no se metaboliza, no se elimina y por lo tanto se queda dando vueltas en la sangre. Y nuestra exposición a la estatina sube muchísimo. De manera que las personas que son homocigotos para la mutación, es decir, que tienen la mutación, sabéis que tenemos todos 2 copias de cada gen, se llaman alelos, pues si tenemos los 2 alelos fastidiados, con los 2 alelos con la mutación, no funciona el transportador, la estatina sube, mucho más riesgo que casi un 20% de pacientes con la mutación tienen la miopatía. Mientras que si no tienes la mutación, el riesgo es casi 0, y si tienes uno de los 2 alelos mutados, el otro no, eres heterocigoto, que es como se llama eso, pues tienes un riesgo bajo del 1 o 2%, ¿vale? 3%. ¿De acuerdo? Así que obviamente, otro caso de la farmacogenética muy útil. De hecho, la Agencia del Medicamento saca una nota diciendo que si usted tiene el colesterol alto y le van a dar simvastatina, que es la estatina que más está asociada a esta mutación, hay que hacer ese estudio genético para saber si tiene esa variante genética. Porque si la tiene, vamos a cambiar de estatina o vamos a dar menos dosis. Porque es muy posible que tenga usted una miopatía. Un 20% de posibilidades es mucha posibilidad. Pues eso era otro caso exitoso. Este voy a pasar un poco por encima porque probablemente, como los vais a ver mañana, os hablarán de eso. El tamoxifen, un fármaco para el cáncer, se tiene que metabolizar para dar un fármaco activo. La enzima que metaboliza se llama CYP2D6. Resulta que el 5% de la población mundial no funciona bien el 2D6. Si usted es una mujer con cáncer de mama, estrógeno positivo y va a tomar tamoxifen y está dentro de ese 5%, igual tenemos un problema, porque igual no conseguimos cantidades eficientes del metabolito activo que se llama endoxifen. El CEPIC, ¿qué hace con eso? Establece una guía clínica que, por lo que yo sé, no se aplica de rutina. Y decimos, bueno, pues si usted está dentro de ese 5%, en vez de los 20 miligramos vamos a dar el doble de dosis. ¿De acuerdo? Pero no ha salido bien. No ha salido bien, ¿por qué? Porque sí que es verdad que los niveles de endoxifen del metabolito activo se correlacionan mucho con la presencia de la mutación. Es decir, usted tiene la mutación, usted no va a tener niveles altos de endoxifen, pero el tercer eslabón de la cadena no funciona. Porque incluso esta gente después tiene una supervivencia, que es lo que importa de verdad, una eficacia del fármaco buena. Que dice, no puede ser, si no tenemos niveles de fármaco activo suficientes en sangre, ¿cómo vamos a tener una eficacia buena? Bueno, pues existe, ¿de acuerdo? Tiene que haber otros factores, aparte del genotipo CYP2D6, los transportadores de lo que hablábamos, algo distinto que esté afectando ahí. Por eso es una cosa que no está de rutina todavía hecha. Parecía que iba a ser un ejemplo claro de farmacogenética y no ha llegado a ser, o por lo menos no ha llegado a ser todavía, lo que es las estatinas, por ejemplo. Voy a comentaros el tramadol, que para mi gusto se está dispensando muy alegremente en la atención primaria, ¿vale? Demasiado alegremente y sobre todo en personas mayores. Opioides, con efectos adversos, depresión cardiorrespiratoria, somnolencia, en fin. Y sobre todo crea unas adicciones, ya digo que en mi opinión, no justificadas. Su administración a este nivel. Este es el consumo de opioides en España en los últimos 8 años. Esta es la curva, está subiendo de manera exponencial. Y de todos esos opioides, el Zaldiar, no sé si lo conocéis, tramadol, paracetamol, una mezcla bastante comercial, bastante conocida, es el primero, y el tramadol, la Adolonta, creo que se llama la especialidad, es el segundo. En fin, fármaco muy utilizado. Y ya digo que para mi gusto más de lo que se debería. Ese es otro fármaco que se tiene que metabolizar para activarse. Y el protagonista es el mismo, el CYP2D6. Si a usted no le funciona el 2D6, no vamos a activar el fármaco, no va a tener efecto analgésico, o no tanto efecto analgésico. Y de hecho el CEPIC aboga por que se determine, y esto ya sí que lo veo yo más difícil porque el tramadol es muy utilizado en la atención primaria, que se determine cómo te funciona el CYP2D6 antes de darte el tramadol y evitar el 2D6 tanto si te funciona muy mal como si te funciona muy bien el gen. Si te funciona muy mal, ¿qué pasa? El fármaco no se activa, pues no vamos a tener efecto analgésico. Si el 2D6 funciona muy bien, ¿qué pasa? El fármaco se metaboliza demasiado y tenemos mucho
fármaco activo. ¿Qué pasa? Efectos adversos. Y no es una aspirina, es un opioide y tiene efectos adversos graves. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal sería darlo a los del medio, a los metabolizadores vamos a llamar normales. Esto no ocurre. Otro ejemplo, clopidogrel, un anticoagulante, es lo que está un poco, el Sintrom supongo que todo el mundo lo conoce, ahora tenemos los nuevos y están un poco sustituyendo al Sintrom, más o menos. El clopidogrel fue uno de estos, el Plavix es la especialidad. El clopidogrel también se tiene que activar. En este caso la enzima es diferente, CYP1219. Más o menos digamos el paisaje es parecido. 2% de la raza blanca somos defectuosos para esa enzima. Tenemos esta enzima defectuosa, mejor dicho. Y no como el 12C, que tenemos una lista así de mutaciones importantes, aquí hay dos. Cuantas menos mutaciones, más fáciles de hacer un análisis farmacogenético, hay que buscar menos cosas. Tenemos 2 mutaciones importantes. Con esas 2 mutaciones se explican el 85% de los casos. Y es importante clínicamente. Esto es un estudio en el cual se puso clopidogrel a pacientes que habían tenido un stent para evitar la trombosis, que a veces se forma en el stent, ¿vale? Que puede ocasionar problemas gordos. La agregación plaquetaria, que es lo que queremos evitar, con un anticoagulante obviamente lo que no queremos es que las plaquetas se juntan, ¿vale? Para formar un trombo. Bueno, pues esta agregación era mucho mayor en los pacientes que tenían las 2 variantes, menor en los que tenían una y mucho menor en los que no tenían variante. Y de todos los pacientes, un 4% tuvieron trombosis y estos eran los que tenían 2 variantes. Porque de los que tenían una o ninguna, la trombosis no llegó ni al 0 y pico %. ¿De acuerdo? Entonces, también es un caso en el que la farmacogenética, en principio, por lo menos es prometedora. La agencia de medicamentos, esta vez, lo que ha dicho es que hay que tener más estudios para saber qué hacer, sobre todo de costo-efectividad. Es lo que digo, algunas veces, bueno, muy bien, esto pasa, ¿y ahora qué hacemos? Porque si no hay otra alternativa, clínica o económicamente viable, no hemos hecho nada. Entonces hay que tener un plan B, porque si no tenemos plan B, no hemos hecho nada. Y ahí estamos, intentando sacar un plan B, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la FDA y la Agencia Europea del Medicamento han sacado notas informativas y advirtiendo del peligro de que si usted es metabolizador defectuoso, puede que el fármaco no funcione bien. Pero la cosa está ahí todavía. AINES. Todo el mundo toma AINES todos los días, ¿vale? Ibuprofeno, Voltaren, yo qué sé, por hablar de marcas comerciales, Pidifen, todo eso son AINES. Celecoxib, la artrosis, todos son AINES. Los AINES se metabolizan por una enzima que se llama CYP129. Y esto es un estudio que dice que si usted tiene una mutación en el CYP129, en concreto la 3, va a tener unos niveles mucho más altos de fármaco en sangre que si no tiene esa mutación. Y los AINES, y esto hay que quedar bastante claro, los AINES no son inocuos. Los AINES no son gominolas, que la gente se toma ibuprofeno como si fuera una gominola, no lo es. El ibuprofeno mejor. Pero hay otros, el Voltaren, la aspirina, por supuesto, que ya su uso ha bajado mucho, tiene unos trastornos gastrointestinales, incluso hemorragia, y hay mucha gente que muere de hemorragias intestinales causadas por AINES cada año, pero mucha gente, ¿de acuerdo? Esto es importante, tampoco se hace. Todo lo que cae en atención primaria, como veis, es mucho más complicado de establecer una rutina de farmacogenética de cuando algo cae en el entorno hospitalario. Bueno, y por acabar, como aquí he trabajado algunos años, me gusta hacer hincapié. Estas son las cifras de supervivencia en la leucemia linfoblástica aguda infantil, leucemia infantil, ¿vale? En las últimas décadas. Hemos pasado de básicamente una condena de muerte, un 10% de supervivencia, principios de los 60, ahora mismo, eso es demasiado optimista, pero debe estar en torno al 80 y tantos, 90% de la supervivencia en los centros de aquí en España, ¿vale? En el hospital donde yo estaba, creo que estaba por el 88%. Es decir, casi nadie se muere, casi ningún niño se muere de leucemia linfoblástica aguda. Y eso es responsabilidad en gran parte de 2 fármacos, que es el metrotexato y la mercaptopurina, que se utilizan mucho. Los niños tienen varias fases de tratamiento, intensivo, tal, y después hay un mantenimiento largo de 2 años que tienen que estar tomando esto todos los días, ¿vale? La mercaptopurina, uno de ellos, tiene unas rutas intercelulares complejas. Primero tiene que entrar en la célula y después en la célula le pasan un montón de cosas. El objetivo es que produzca esto, que son los nucleótidos tioguanina. En fin,
El metabolito, por entendernos, un metabolito activo que es el que de verdad hace el efecto antileucémico, ¿vale? Y hay muchos genes que intervienen en ese metabolismo. Tiopurín-metiltraferasa, el TPMT, NUDT15 son importantes porque metabolizan a la mercaptopurina. Si usted tiene una mutación aquí, o aquí, o aquí, ese metabolismo se reduce y por lo tanto vamos a tener esto mucho más alto. Vamos a tener, por supuesto, muy buen efecto terapéutico, pero vamos a tener muchas reacciones adversas. Y la reacción adversa de la mercaptopurina es complicada porque produce mielosupresión. Depresión de la médula ósea, no sintetizamos células sanguíneas suficientemente y podemos tener un problema gordo, ¿vale? No olvidemos que son niños, 3, 4, 5 años a lo mejor, ¿vale? Y ya bastante débiles. Bueno, pues se descubrió que hay personas que tienen esa TPMT, este gen, lo tienen defectuoso, no metabolizan bien el fármaco. ¿De acuerdo? No muchos, pero un porcentaje de la población, digamos, significativo, son deficientes para la enzima. Eso cuando son heterocigotos para la mutación. Cuando son homocigotos estamos aquí. Ese punto amarillo es la única persona del estudio que era homocigoto para la mutación. Y como veis no tiene actividad TPMT. No es capaz de metabolizar la mercaptopurina. ¿Y eso por qué ocurre? Por una de estas 3 variantes genéticas. ¿Son muy frecuentes? Pues no. 1 de cada 300 niños la tiene. Europeos. No, blancos, ¿vale? En otras razas es distinto. 1 de cada 300. Pero 1 de cada 300, en fin, es un efecto adverso que puede ser mortal. El CEPIC, pongo la del CEPIC, pero hay otras guías clínicas, ¿vale? Adapta el tratamiento según el genotipo que tenga el niño, según la genética del niño. Si el niño tiene un metabolismo normal de TPMT, no hay mutaciones, y en el NUDT15, que es el otro gen que interviene, que es importante, tampoco tiene nada, se toma en el mantenimiento 75 miligramos día. Si el niño tiene mutaciones, el otro extremo, no es que tome 75, toma 10, y no todos los días, 3 días a la semana. ¿Daos cuenta? Y entre eso hay un rango grande, ¿vale? Dependiendo de las mutaciones que no tenga y tal. Es un rango grande. ¿Se hace esto de rutina en los hospitales? No, no se hace. Y yo he trabajado bastante tiempo con hematólogos y me dicen, y tienen su razón, que este fármaco lo llevan dando 40 años, que es una mutación que es muy infrecuente, tienen razón. Me salen con lo del coste, no tiene sentido. Pero sí me dicen que son niños que están hipercontrolados, que van todos los días al hospital, que si alguna vez pasa algo no va a pasar nada porque los tienen, y es verdad. Y eso pues les impide cambiar la rutina clínica y hacer estos test genéticos, que en otros sitios se hace, ¿eh? En otros sitios que sí se hace. Pero no se hace y este hospital pues de los que mejor expectativas tiene para supervivencia en España, para los niños. Con lo cual tampoco me puedo meter ahí, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad que digamos, yo creo que sí que mejoraría, por lo menos le daría un puntito más de eficacia a la terapia. Comentaba al principio que iba a dar algún ejemplo de lo que no hay que hacer en farmacogenética, ¿vale? Y eso, os voy a contar un ejemplo que salió fatal, que es el metrotexato, el otro fármaco importante de la leucemia. Lo de la mercaptopurina se conoce hace 30 años, el metrotexato no. Metrotexato es un fármaco que inhibe el ciclo de los folatos. Bueno, si soy de bioquímica alguno, os suena. Muy complicado. Uno de los genes que ataca el metrotexato es el MTHFR. Hay 2 mutaciones ahí que son bastante conocidas y parece, y recalco lo de parece, que dan toxicidad. Y digo lo de parece porque igual hay 100 estudios que dicen que sí, y hay 50 que dicen que no, y hay 20 que dicen que no le sale nada. Entonces, aún así, hubo alguien en España, Barcelona, para ser más concreto, que tuvo la gran idea de decir, bueno, en el protocolo de tratamiento de niños de leucemia, en vez de a los niños que tengan esa mutación, esa variante genética, insisto con lo de mutación, pero no es una terminología, ya os contará Zoraida que está vigente, los niños que tengan esa variante, en vez de darle 5 gramos por metro cuadrado, le vamos a dar 3. Y eso está en un protocolo escrito. Y los médicos, los protocolos de leucemia es una cosa que está bastante estructurada y los médicos se tienen que atener. La respuesta de los médicos no fue demasiado favorable. Y obviamente, porque si tú tienes una batería de análisis así que te dicen que el niño necesita 5 gramos, porque 40.000 cosas te lo están diciendo, imágenes y todo, y después viene alguien que te dice que no, que como tiene esta mutación, que alguien dijo que da toxicidad, vamos a ponerle 3. Bueno, pues no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Esto es una simplificación de las rutas intracelulares del metrotexato.
todos estos genes tienen mutaciones importantes que se han hecho los mismos estudios que para esta. A lo mejor no los mismos, pero muchos, ¿vale? No tiene sentido decir que estas dos nos van a marcar la toxicidad de un fármaco y todo lo demás, ¿qué? Esto lo cuento un poco así, en plan divulgativo, pero en ese estudio se descubrió que la supervivencia de los niños que le habían dado 3 era menor. Eso es un eufemismo para decir que hubo niños que murieron porque le dieron 3 gramos en vez de 5. Esto es lo que no se puede hacer con la farmacogenética. Intentar pedirle algo que no puede dar. Tú no puedes decidir el tratamiento nada menos que de leucemia infantil basándote en esa mutación y obviando todo lo demás. Nosotros intentamos, en un caso clínico, porque no teníamos medios en esa época para hacerlo, esto es una niña que teníamos en el hospital, era de origen chino además, con lo cual el perfil genético, digamos, no era el estándar con el que nos manejábamos. Intentamos determinar la mayoría de mutaciones importantes que existían en la literatura en todo el perfil genético, ¿vale? En todas las rutas intracelulares. Porque esa niña había tenido una toxicidad grave por metrotexato, encefalopatía subaguda. Se recuperó, pero, en fin, una neurotoxicidad muy grave. Y, bueno, no me voy a meter en detalles, lo publicamos hace ya unos años, y digamos, el perfil indicaba que sí que podía haber ciertos indicios, tampoco queríamos ser demasiado categóricos, en que hubiera un aumento del estrés oxidativo, desmielinización de las neuronas, hiperhomocistinemia, en fin, una serie de indicios que nos decían que sí, que con ese perfil, pero estoy hablando de un perfil, no de una mutación en concreto, con ese perfil sí podíamos pronosticar que ese niño iba a tener, pero claro, eso hace falta después un ensayo clínico grande, con 2 brazos, en fin. No se puede hacer un protocolo terapéutico como lo hicieron. De hecho, duró 2 años, lo han quitado, obviamente. Bueno, y para resumir, para acabar, todo lo que he contado es esto. El primer eslabón de la cadena. La medicina personalizada no es eso. Eso es farmacogenética. La medicina personalizada es todo lo demás. La epigenética, los RNA, los microRNA, las histonas, el microbioma que hemos hablado, el diagnóstico por imagen, las pruebas médicas, todo, y hacer posible todo, digamos, compacto en un dispositivo al cual podamos acceder. Eso es medicina personalizada. Por eso es tan complejo, por eso no lo vemos todos los días en los hospitales. Entonces, esta última diapositiva, que yo cuando empecé en esto, en todas las charlas nos ponían algo parecido, nos decían, esto a corto o medio plazo es la terapéutica. Usted va a llegar con su tarjeta, con sus genes aquí metidos, y el médico le va a dar el tratamiento en base a eso. No, pues eso no ha llegado. Han llegado ciertas cosas y está bien que se sepa que esas cosas existen y además van a existir más todavía. Pero no se le puede pedir, como digo, un milagro a la farmacogenética, igual que no se le puede pedir a cualquier otra rama de la medicina, ¿de acuerdo? Porque a veces estas cosas mueren de éxito. Se les pide demasiado, la gente pierde confianza y se queda para un lado y se olvida, y no puede ser eso tampoco. Pero bueno, digamos que lo que hay que tener es un poquito ser consciente de lo que puede dar y lo que no puede dar. Bueno, ya está. Si alguien tiene alguna pregunta o luego la hacemos. Luego la hacemos. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guillermo, por tu introducción. Yo voy a usar la misma diapositiva, creo, para la introducción, pero viene bien porque yo acotaré también otro área. Muchísimas gracias a la Fundación por invitarme a participar hoy en esta mesa, y yo os voy a dar unas pinceladas, porque la verdad en 30 minutos no tengo mucho tiempo, sobre retos y controversias en el área de la farmacogenética. Yo acotamos un poco más ahí, ¿no? También en torno a lo que comentaba Guillermo, ¿no? Que la medicina personalizada abarca mucho más allá. Entonces, como ha comentado ya Guillermo, la medicina, o sea, la farmacogenética surge teniendo en cuenta que no todos los pacientes presentan la misma respuesta para el mismo fármaco, ¿no? Teníamos un grupo de pacientes con la misma patología, pautados con el mismo fármaco, y al final tenemos una amplia diversidad. Tenemos el modelo que todos conocemos de campana de Gauss, ¿no? Fenomenal los que están por el medio, ¿no? Que van a ser un grueso de la población, entre un 25 y un 75%, pero tenemos un problema, ¿no? En los extremos de la campana de Gauss, ¿no? Que son un 30%. Siempre que hablamos de fármacos, y Guillermo sí que lo ha comentado,
Antes, hay que tener en cuenta que un fármaco, o sea, es útil, ¿no? Porque tenemos al final que hacer un balance entre efectividad, ¿no?, que funcione bien ese tratamiento, y minimizar los efectos adversos y que no produzca ningún efecto negativo o un efecto tóxico, ¿no? Siempre tenemos que jugar con ese balance, y tenemos ese 30% de la población que el fármaco, bueno, pues no va a ser beneficioso y en algunos casos encima presenta toxicidad, ¿no? Y esa es la problemática. ¿Por qué? Porque hay una amplia variabilidad en la respuesta a fármacos, ¿no? Esta variabilidad sí que tiene un origen genético, una contribución bastante importante de la genética a esta variabilidad, pero no hay que perder de vista que hay otra serie de factores intrínsecos, fisiológicos del propio individuo, ¿no?, y factores adicionales, extrínsecos, ¿no?, hábitos de vida, fisiológicos serían otras patologías, edad, sexo, etnia, ¿no?, que también van a influir en esta variabilidad en la respuesta a fármacos. Por tanto, la farmacogenética lo que pretende es el análisis de variantes genéticas que están relacionadas con la variabilidad a la respuesta a fármacos. ¿Por qué focalizarse en fármacos? Aunque solo sea por prevalencia, ¿no? No nos damos cuenta, pero más del 70% de las consultas que se reciben en los hospitales tienen un motivo farmacológico, ¿no? Si vamos a prevalencia en el consumo de fármacos, los adultos, más de un 59% de los adultos consumen al menos un fármaco, ¿no? Yo me acabo de tomar un ibuprofeno hace un momento y lo tomo como gominolas, que dice Guillermo, ¿no? Y si nos vamos ya en personas mayores de 65 años, adultos mayores, ya encontramos otro término nuevo, ¿no?, la polimedicación, que seguro que está a la orden del día. Bueno, pues hay cifras en España que copan que un 40% de polimedicación, de consumo de más de 5 fármacos de forma simultánea en personas mayores de 65 años. ¿Qué ocurre? Que sí, que es muy prevalente y merece la pena poner el foco en estos datos, al fin y al cabo. La farmacogenética, repito, estudia la relación entre variantes genéticas y respuesta a fármacos. Es decir, es una interacción, estudia interacciones, drug-gene interactions, ¿no?, que se denominan. Pero, ojo, no hay que perder de vista cosas más básicas, porque parece que nos ponemos a hablar de ADN, de genoma, pero perdemos el rastro a interacciones básicas entre los propios fármacos que toma un individuo. Es decir, las DDIs, las interacciones farmacológicas drug-drug, entre dos fármacos, también tienen un peso muy importante en este resultado final de la efectividad de un fármaco y la toxicidad, ¿no? Y ya la combinación de las genéticas más las interacciones farmacológicas hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, las DDGIs que se denominan. Siempre, cuando hablamos también de farmacogenética, a mí me gusta dejar claro que sí, que se analizan variantes, ¿no?, variantes en nuestro ADN que están relacionadas con la variabilidad a la respuesta a fármacos, ¿no? Como ya ha anticipado Guillermo, que decía, bueno, no, mutaciones, SNPs, ¿no?, habréis visto esa palabra, SNPs, ¿no?, son variaciones de un único nucleótido, ¿no?, son cambios puntuales en nuestra secuencia de ADN que introducen variabilidad entre nosotros. Son suficientemente prevalentes para que no se categoricen como mutación y más bien tienen una prevalencia de más de un 1%, por eso se consideran simplemente variación, ¿no?, que hace que todos seamos distintos. Pues esos SNPs sí que están relacionados con la variabilidad a la respuesta a fármacos. Además de estos SNPs que hacen que nuestros genes funcionen de forma diferente, también vamos a tener inserciones de elecciones, ¿no?, y duplicaciones de genes, varios números de copia de estos genes. Perdonadme que a veces hago una traducción bastante literal del inglés cuando hablo. Entonces, si nos focalizamos en los estudios farmacogenéticos, sí que tenemos dos vías, ¿no?, de focalización. Por un lado, la farmacocinética, y por otro lado la farmacodinámica, ¿no?, y genes que afectan, que están involucrados en estas rutas. Siempre en farmacocinética realmente tenemos en cuenta el fármaco no es de que entra en mi organismo hasta que sale, ¿no?, y muchas veces se denominan ACME, ¿no?, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Todas estas vías, genes que participan en estas vías, ¿no?, abarcan los genes que están implicados en la farmacocinética. Y por otro lado tendríamos la farmacodinámica, que son variaciones en genes que están implicados, bueno, en la variabilidad en la respuesta al fármaco por variaciones en el punto de acción, ¿no?, en la diana del fármaco, por ejemplo, variabilidad en el funcionamiento de transportadores, de receptores, etcétera, etcétera. En diferentes estudios han puesto de manifiesto, ¿no?, la clave, ¿no?, que puede tener este análisis, este resultado genético, porque aproximadamente, si nos analizáramos a todos, el 99% poseemos alguna variante de las que se denominan accionables, ¿no?, que son importantes de cara a la respuesta de un fármaco. Y si nos vamos a variantes más graves, que ya sí que producen una reducción de la actividad enzimática, estaríamos en cifras de un 93% de la población. Es decir, que esta variabilidad genética realmente es importante, ¿no?, porque todos poseemos una variante, ¿no?, importante para la respuesta de algún fármaco de los más frecuentemente empleados.
de todos estos genes que se han analizado tradicionalmente y que se siguen analizando y que más se conoce, más literatura hay publicada, ¿no? El grupo estrella son las enzimas, son los metabolizadores. Esta imagen yo la he intentado evitar. La he ido adquiriendo a lo largo de los años, heredando, ¿no? y ya me propongo muchas veces eliminarla, aunque es muy bonita y está muy bien, pero es que publicaciones actuales, porque esta imagen es del año 99, o sea, publicaciones actuales siguen incrustando esta imagen, ¿no? De distribución o diferenciación de enzimas de metabolización de fase 1 y fase 2. ¿no? Cuando yo degrado un fármaco, hay que tener claro también dos procesos, una fase 1 que son reacciones de óxido-reducción y una fase 2 ¿no? que ya pues, lo linkamos a otro compuesto para mejorar su solubilidad y poder eliminarlo en orina. Bueno, pues el grueso de los estudios farmacogenéticos está dentro de ese grupo de enzimas de fase 1 que comprende el citocromo P450. ¿no? Es un macrocomplejo enzimático y el 80% de los fármacos, como se puede ver ahí en las partes del quesito, bueno, no tiene esto así. Bueno, pero en lo blanco no se ve. Bueno, pues se puede ver en las partes del quesito, ¿no? que aproximadamente los CIPs copan el 80% de este. ¿no? Entonces, bueno, por eso es uno de los más estudiados y con una alta variabilidad, incluso pseudogenes, ¿no? que también contribuyen, ¿no? a este foco sobre su análisis. Además, también, como se ha comentado antes, uno de los genes que aparecía aquí es el 2D6 y la FDA ha registrado aproximadamente un 16% de reacciones adversas que se basan en variabilidad en este gen, ¿no? el del macrocomplejo citocromo P450. A lo largo de estos años han aparecido un gran número de estudios, tanto de farmacogenética como farmacogenómica. El punto clave fue final de los años 90, ¿no? en el 99 más o menos, que es cuando empieza exponencialmente a crecer esta cifra. Y si os fijáis, en la gráfica que aparece a la derecha, es una gráfica de Nature, aparecen dos líneas, una que corresponde a estudios de farmacogenética y otra que corresponde a estudios de farmacogenómica. Hombre, pues la definición tal cual, no coincide, ¿no? La farmacogenética realmente estudia variaciones en los genes que están relacionadas con la respuesta a tratamientos y, por otro lado, la farmacogenómica estudia variaciones genéticas en distintas patologías que sirvan para optimizar el resultado de los tratamientos. Parecido, pero no es igual. Pero, de hecho, a día de hoy, ambos términos se utilizan indistintamente. En la mayoría de las publicaciones que podéis leer usan uno u otro indiferentemente sin tener en cuenta estos pequeños matices, ¿no? En este paper sí que lo han recogido como dos métodos de publicación distinta, pero actualmente se usan indistintamente los dos términos. Como también hemos visto hace un momento, ¿no? A partir de, que os he comentado también, a partir del final de los 90 empezaron a surgir esa idea de qué hacer con el gran número de datos que tenían, datos genéticos relacionados con la respuesta a fármacos, ¿no? Y el NIH lo que hizo es generar una red de trabajo en farmacogenética, ¿no? Y fue el germen del PharmGKB que ha comentado antes Guillermo. Más adelante surgieron compendios, o en este caso instituciones similares, como el CEPIC o su análogo danés, ¿no? que es el DPWG, pero estos fueron más tarde, fueron 6 años más tarde, en 2005, 2009 aproximadamente, ¿no? que realmente son instituciones que lo que han hecho hasta el momento es centralizar toda la información que teníamos del campo de la farmacogenética. Es decir, ellos hacen un cribado de todas las publicaciones que aparecen a día de hoy en PubMed, ¿no? Elaboran guías, centralizan información, informes, links, incluso llegan a categorizar toda esta información que acumulan en distintos grados, como ha comentado Guillermo anteriormente, ¿no? Hay distintos niveles de evidencia, incluso de la literatura. Hay distintos links con publicaciones acerca de parejas, de fármacos y genes, ¿no? Y cada uno pues puede ver la evidencia ya que ha sido publicada y encima ya cribada, ¿no? Es decir, lo que ponen de manifiesto es toda la información que tenemos en un mismo contexto, la criban e incluso generan guías clínicas, ¿no? Que las guías clínicas van a ser muy importantes, ¿no? Para esa traslación, ¿no? Que es que al final lo que se persigue, porque muy bien, yo tengo mucha información, pero si no me sirve de nada, pues mal vamos, ¿no? Necesitamos al final esa traslación a la vida diaria. De hecho, también los niveles de evidencia son muy importantes porque me dan idea de la necesidad real, ¿no? de hacer un análisis genético a ese paciente, ¿no? He desglosado también el CEPIC abajo.
más o menos son bases análogas, se retroalimentan las dos, ¿no? Y el primer ejemplo justo lo ha puesto Guillermo, ¿no? Si os fijáis, la primera pareja de gene-drug es el HLA-beta, ¿no? y el fármaco es el abacavir, ¿no? Entonces, bueno, sí que según el CPIC tiene un nivel de evidencia o de prioridad tipo A, ¿no? que es muy alto, ¿no? Y si nos vamos más a la derecha, aparece un nivel también 1A, ¿no? de la otra base de datos. Es decir, que la etiqueta que va a acompañar, obviamente, es un testing required, ¿no? O sea, que sí que es necesaria un análisis farmacogenético. Todo esto también, aparte de aparecer en estas bases, ¿no? Bueno, que hay un montón de anotaciones ya incluidas, pero sí que presentan también estas bases a día de hoy limitaciones, ¿no? Como vamos a ver posteriormente, que os he puesto un ejemplo, que hay veces que hay falta de consenso entre ellas mismas. Ellas mismas se alimentan de lo mismo, se retroalimentan una de la otra, pero no coinciden en la elaboración de muchas guías clínicas. De hecho, el CPIC tiene solamente, que es una cifra muy baja, 12 guías clínicas exclusivas de cada uno de esos fármacos, o sea, para 12 fármacos, ¿no? Porque normalmente tú tienes guías clínicas que hablan pues, de genes relacionados con el 2D6, ¿no? Tú tienes guías pues, bueno, de todos los fármacos que pasan por el 2D6 y es mucho más difícil tener guías exclusivas de un solo fármaco. Como comentábamos, a día de hoy poseemos muchísima información, muchísimos datos genómicos, ¿no? De estudios de farmacogenética. Se están cribando poblaciones enormes, se están utilizando la última tecnología, se están generando un gran número de datos, ¿no? Con técnicas de secuenciación masiva. Al final obtenemos variaciones raras, ¿no? O obtenemos también variaciones de número de copia que a lo mejor por arrays más tradicionales o sondas Taqman, que es lo que se suele usar día a día, se nos escapan, ¿no? Es decir, tenemos tecnología de todos los tipos, ¿no? Para elegir y para cubrir y obtener específicamente lo que estemos buscando, encontrar nuevas variantes, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un gran número de iniciativas con financiación pública y financiación privada que están posibilitando ese grueso de datos que están siendo publicados. Por otro lado, tenemos las agencias, como hemos comentado, ¿no? que son las que criban, ¿no? el CPIC y el PharmGKB, ¿no? que van cribando toda esta información y le dan forma, ¿no? en forma de guías, de consensos, de recomendaciones, etcétera, etcétera. Y la idea, obviamente, de todo esto es una traslación a la clínica, ¿no? Entonces, estas guías, ¿no? van enfocadas para esta traslación a la clínica. Pero ¿qué ocurre? Que me gusta a mí mucho resaltar esa flecha entre el laboratorio, la investigación y la clínica, que es bidireccional. ¿Por qué? Porque también hay un gran número de iniciativas clínicas, ¿no? que están realmente aplicando este análisis farmacogenético a sus pacientes y generando datos muy interesantes, ¿no? que voy a comentar en la última diapositiva, ¿no? como Biobank o el eMERGE, ¿no? que al final pues hay una retroalimentación directa entre la clínica y el laboratorio, ¿no? Por tanto, pues sí, es muy interesante que esta información tenga un flujo adecuado, ¿no? que vaya desde la investigación, ¿no? y que esos datos puedan ser trasladados a la clínica. Normalmente, para trasladar estos datos a la clínica se utilizan las guías elaboradas por estos compendios, ¿no? Pero bueno, ya a día de hoy hay herramientas como PharmCat, que tenéis ahí, que salta este nexo de unión con CPIC, por ejemplo, ¿no? y directamente, bueno, pues datos puros, o sea, con genética, pasamos a fenotipos rápidamente, es decir, nos traduce estos datos sin necesidad de pasar por las guías clínicas elaboradas, intentar cribar toda esta información. Así que yo plantearía como uno de los retos de todo lo que hemos estado comentando hoy, ¿no? tener en cuenta que muy bien, ¿no? yo tengo muchísima información, hay estudios que tienen una financiación elevadísima, que están generando un gran número de datos, pero tenemos un problema de estandarización de todos estos recursos. ¿Por qué? Porque al final hay variabilidad en las técnicas de análisis genéticos que se están utilizando. No todas las técnicas tienen la misma cobertura, no todos los análisis tienen la misma sensibilidad ni especificidad. Entonces, bueno, ahí vamos a tener distintos patrones. Oye, es cierto que se pasan proficiency test, ¿no? y cada laboratorio suele tener una serie de controles de calidad, ¿no? pero hay mucha variabilidad porque no están unificadas las técnicas de análisis, ¿no? Podemos elegir unas u otras en función de lo que busquemos, pero es importante tener ahí unas técnicas unificadas. Tampoco tenemos las guías estandarizadas, no tenemos la interpretación de resultados estandarizada, la anotación de las mutaciones tampoco está estandarizada. Es decir, la parte está de estandarizar toda la información que tenemos es una de las partes que fallan, ¿no? durante esta traslación a la clínica, que insisto que es este objetivo
equívoco final. Yo creo que durante este año yo he oído muchas ocasiones, ¿no?, que si no lo hacemos ahora no lo hacemos nunca, ¿no?, la traslación a la clínica, que están unidos todos los astros, ¿no?, para que haya financiación pública en España, ¿no?, que apuesta por esta traslación de la medicina personalizada de precisión, ¿no?, y que si no lo hacemos ahora es que no lo vamos a hacer nunca, pero claro, es que muy bien, tenemos mucha información, tenemos mucha evidencia, pero falta mucho por consensuar, ¿no?, para poder aplicarlo. Se puede hacer pequeñas píldoras, ¿no?, se pueden ir aplicando de cosas que estén más trilladas, más elaboradas, con las guías específicas estas de estos 12 fármacos que comentaba, pero bueno, todavía queda mucho más allá, ¿no?, porque lo importante es que lo hagamos bien, ¿no?, y que tenga sentido. Además, hay aquí una cosa muy importante que parece que perdemos de vista y que Guillermo ha hecho hincapié también, son las reacciones adversas, ¿no? O sea, realmente la farmacogenética lo que trata es de incrementar la efectividad de los fármacos minimizando las reacciones adversas, los eventos adversos. ¿Qué ocurre? Los eventos adversos es uno de los hándicaps en los estudios publicados de farmacogenética, es decir, pues muy bien, hay muchísimos estudios de dosis-respuesta y variabilidad genética y dosis de fármaco, pero en el momento que empezamos a cribar por reacciones adversas, tenemos un problema porque es muy difícil muchas veces, hay estudios obviamente que está muy claro porque están muy acotados, muy seleccionados, muy vigilados, pero es muy difícil muchas veces atribuir una reacción adversa a variabilidad genética durante el consumo de un fármaco. ¿Por qué? Porque hay otra serie de factores, de cofactores de ese individuo que pueden enmascarar este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, al final lo estamos obteniendo una relación aislada, ¿no?, de esta variante con un efecto adverso. Entonces, por eso hay que ser cautos, ¿no?, porque necesitamos más estudios, ¿no?, que intenten esclarecer esta relación y además, como he comentado al principio, fallamos en pilares básicos, ¿no? O sea, he comentado que no hay que perder de vista las drug-drug interactions, pero es que no estamos notificando efectos adversos, ¿no? La farmacovigilancia es uno de los pilares, ¿no?, para hacer un correcto también tratamiento farmacológico y está fallando en ese aspecto. Atención primaria es una de las áreas que más reacciones adversas entra en contacto, pero ni medicina ni enfermería, que es una de las áreas con más contacto con reacciones adversas, las está notificando. Si las reacciones adversas no se están notificando, es imposible tener unos datos correctos y que en este caso eFedra, ¿no?, sea una base útil, ¿no?, para poder cribar y poder diseñar futuros análisis teniendo en cuenta prevalencias correctas de nuestra población. Por poner otro ejemplo, ¿no?, de otro de los hándicaps que yo he seleccionado, ¿no?, y que ya he mencionado antes, es la estandarización de la traslación de genotipo a fenotipo. Porque muy bien, ya hemos visto, ¿no?, que Guillermo, por ejemplo, nos hablaba de una serie de mutaciones, de SNPs, ¿no?, de variantes genéticas, y luego hablaba así, es metabolizador rápido, metabolizador lento, fenomenal, ¿no?, con un efecto final. Pero desde el paso de un genotipo de un paciente a este fenotipo, a este resultado final, ¿cómo he llegado yo ahí? ¿No? Eso no es tan fácil. Bueno, pues es lo que necesitamos, una estandarización de esta traducción. De hecho, sí que tenemos muchas guías clínicas, porque al final, ¿qué hago? Me voy a PubMed, busco un artículo que me indique a mí cómo tengo que traducir esta información, ¿no? Me voy a una guía clínica del CEPIC o de PharmGKB, ¿no? Cualquiera de las dos se supone que serían igual de válidas, pero yo he elegido este gen y esta estandarización del 2D6 porque es un gen que esta revisión fue publicada a final del año 2019, es un gen muy importante porque por él pasan aproximadamente el 25% de los fármacos y además tiene una alta variabilidad genética, es decir, podemos encontrar mutaciones las que nos apetezcan, ¿no? Porque además hay otro pseudogen, ¿no?, y está muy trillado también en investigación. Bueno, pues a finales del año 2019, tanto el CEPIC como su análogo danesa se dieron cuenta que, bueno, y PharmGKB, que no había consenso, que estaban estableciendo una notación con puntos de corte diferente, ¿no? Entonces tuvieron que juntarse, ¿no?, y establecer un patrón común, pues para que por lo menos la interpretación de los resultados fuera igual en todos los laboratorios. Os voy a poner un ejemplo muy tonto de cómo se hace primero tenemos una asignación alélica, ¿no?, y cómo llegamos a un fenotipo determinado. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí se ha analizado un alelo, una variante, que es el alelo 4, normalmente los citocromos dicen star variants, ¿no?, que siempre se ponen este asterisco, ¿no?, y el número de la variante asociada. Y la variante, el alelo 4, está formado por dos polimorfismos genéticos, dos variantes, otros están formados por uno y otros están formados por muchos más. Entonces, bueno, pues un individuo que porta el alelo 4, vale, fenomenal. En cualquier base de datos que yo cojo, el alelo 4 está asociado a una ausencia de función, que es el primer paso que tenéis ahí. La siguiente
asignación de un valor de actividad de este alelo, ¿no? No tiene función. A los alelos que no tienen función les corresponde un valor de 0. Si tiene una función disminuida, el valor es de 0,5, si tiene una función normal es de 1. Cuando tengo actividad incrementada, porque incrementa el número de copias, se multiplica por el número de copias que tengo. Tengo 3 copias, pues 3 por 2 por 2. No sé cuántas tengo y sé que hay más de una copia, por defecto siempre se establece un por 2, ¿vale? Pero normalmente, cuando yo hago un análisis farmacogenético de 2D6 o de cualquier otra gen, no analizo una única variante, analizamos varias, ¿no? Entonces hay que juntarlo, ¿no? Al final es un sumatorio, es un total genotype score. Entonces, bueno, pues este individuo tiene el alelo 1, que es un alelo con actividad normal, por tanto, su activity score es de 1, y también porta el alelo 4, ¿no? Que es un alelo, en este caso, que no tiene función, 0, pues 1 más 0, 1. Entonces, el fenotipo sería establecido en función de ese sumatorio, del AS, del Activity Score, ¿no? Que engloba la actividad de todos los alelos que porta. Entonces, hay tablas ya que establecen, como esta es la del consenso, ¿no? Que establecen que, bueno, si tienes la puntuación de 1 que aparecía aquí, bueno, pues es un metabolizador intermedio, ¿vale? Fenomenal, ¿no? Pero ¿qué pasaba hasta el momento? Que si hemos hecho esta asignación alélica hasta el año 2019, pues probablemente hasta este punto del sumatorio hemos llegado bien, y el problema ha llegado es posteriormente la asignación alélica, que es lo que ha cambiado, ¿no? Estos puntos de corte. Entonces, estos señores, al final, el consenso final, lo que ha establecido es que un metabolizador rápido, que es un ultrametabolizer, que es el primero que tenéis ahí, la puntuación del consenso tiene que ser superior a 2,25. Un metabolizador normal, ¿no? Estandarizado, tendría que tener una puntuación entre 1,25 y 2,25. Bueno, pues si os fijáis, pues esta sí que, este señor, ¿no? Con la puntuación previa estaría ahí, con el normal, ¿no? Y ahora ya sí que está claro que sería un intermediate, o sea que va oscilando, podría oscilar bastante. Un metabolizador intermedio, también la nomenclatura del 2D6, según la traducción, siempre genera dudas, ¿no? Porque yo leo intermedio y parece que estoy leyendo normal, ¿no? Pero intermedio es actividad disminuida. Entonces, una actividad disminuida es una puntuación entre 0 y 1,25, y un pool metabolizer, que ya también lo leo y digo, pobre, pues lento. Pues no es un lento, es un nulo para el 2D6, ¿no? Entonces, sería una puntuación de 0 porque no tiene actividad, ¿no? Entonces, en ese aspecto también hay que tener un poco de cuidado para interpretar los datos del 2D6 porque es así de especial. A mí esta figura me gusta muchísimo más porque se ve claramente la puntuación que tendría cada uno de estos fenotipos, ¿no? y el nivel de actividad residual de la enzima, que es lo que nos interesa al final. Entonces, se ve muy bien que aquí, por ejemplo, ¿no? El metabolizador nulo, bueno, pues tiene un 0% de actividad, 0 de puntuación, pero podemos ver que el metabolizador con actividad disminuida, ¿no? Oscila entre un 10% y casi un 70%. Ojo, que es una franja, o sea, yo soy metabolizador lento, por decirlo así, y tengo una franja de actividad muy variada. De hecho, cuando establecieron ese consenso, también propusieron que hubiera un nuevo punto de corte en 50% de actividad, pero al final no salió adelante, pero no quiere decir que esto no esté en continua evolución, en continuo cambio, y de aquí a unos años vuelvan a emitir otro nuevo consenso, ¿no? Que se incluya esta información y que se cambien de nuevo los puntos de corte. Entonces, también hay que tener en cuenta que la farmacogenética está en continua evolución, ¿no? Es un campo dinámico, en continuo cambio. Aparecen variantes raras, que a lo mejor sí que hay que incluirlas, variantes que no habíamos pillado y que son realmente frecuentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el metabolismo normal que está aquí más o menos va entre un 70 y un 110% de actividad, y ya más del 110% de actividad es un metabolizador, en este caso, rápido. Por tanto, pues lo que decíamos, ¿no? Todo va para lo mismo al final. Tenemos muchísima información, ¿no? Y hay que tener en cuenta que son muchas piezas del mismo puzzle, ¿no? Y que no hay que olvidarse ninguna de ellas. Porque muy bien, yo tengo datos genéticos de un individuo y una relación con un fenotipo determinado, pero tengo un individuo. ¿Vale? Muy bien, yo tengo las tablas, ¿no? Las guías clínicas, pero tengo que tener en cuenta toda esta información individualizada del paciente, ¿no? Por eso es totalmente necesario tener un buen sistema electrónico de salud, ¿no? Un eHealth que funcione de verdad y que almacene toda esta información y que pueda ser consultado en todo momento, ¿no? Porque si yo tengo esta información, pues yo la quiero ver, la quiero consultar y la quiero utilizar y aprovechar, ¿no? Y de momento ahí fallamos, ¿no? Tiene que haber un flujo, ¿no? De trabajo, pues, entre los pacientes, en este caso, que tengan un feedback, y el clínico,
y la investigación, ¿no? Que es lo que hemos visto antes, ¿no? Que pueda ser un flujo bidireccional, que haya biobancos que se nutran de muestras clínicas, ¿no? y que a su vez generen más datos, ¿no? que ayuden a publicar evidencias sobre la clínica y sobre investigación. Y lo que os he dicho, ¿no? No hay que perder de vista que al final trabajamos con un paciente y que tiene una situación individual concreta, ¿no? Y tener en cuenta todos estos datos del propio paciente. ¿Y qué pasa si esto añadimos un ejemplo todavía más complejo, ¿no? Si estoy hablando de un fármaco gen, pues si añadimos la polimedicación, ¿qué pasa aquí? ¿No? Ya estamos rizando el rizo. Pues polimedicación ya lo hemos visto que es altamente prevalente y encima la foto es totalmente adecuada. Si ponemos polimedicación en Google solo aparecen personas mayores, ¿no? Porque aparte de que la definición establece que es más o 5 fármacos, que puedes decir que es algo general, esa definición de mayor o igual a 5 fármacos viene establecida porque con ese punto de corte de más o igual a 5 fármacos ya incrementa enormemente el riesgo de sufrir un síndrome geriátrico, es decir, que es una definición preparada ya para adultos mayores, es decir, para personas mayores de 65 años. Por eso también hay otras definiciones que consideran que polimedicación, ¿no? es el consumo de más fármacos de los necesarios. Bueno, pero es un problema que tenemos, ¿no? Esas cifras de un 40% de polimedicados. ¿Qué ocurre con estas personas? Pues que al final estás tomando un fármaco, normalmente genera efectos negativos, que necesitas otro fármaco para solucionar estos efectos negativos, me produce efectos negativos, otro fármaco, y así al final tenemos un modelo bola de nieve, ¿no? Con un montón de fármacos que interaccionan, un montón de efectos adversos, ¿no? Y un paciente que está mermando su calidad de vida. ¿Qué ocurre? Que también normalmente esta polimedicación va acompañada de una multimorbilidad. Más de 2 cronicidades. Bueno, pues alguien con riesgo cardiovascular y EPOC es que es fácil que tome más de 5 fármacos, ¿no? Y que esté en este grupo. Pues tengo muchos fármacos, pues muchos genes implicados, ¿no? Necesitaría muchos test, mucha interpretación, ¿no? Muchas interacciones genéticas, muchas interacciones medicamentosas. Y al final también individuos con una situación muy específica y muy vulnerables para estas reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Entonces, al final, toda esta situación está mermando su calidad de vida y su estado de salud, ¿no? Entonces, algo a tener en cuenta este análisis farmacogenético que sí que presenta enormes beneficios. Así, por poner una comparativa así muy rápida, de las guías clínicas hay una serie de fármacos, ¿no? que está indicado con alto nivel el realizar un análisis farmacogenético. Pues de estos fármacos, si los cribamos, por un ejemplo, es un grupo de población mayor de 80 años, en función de la prevalencia de consumo, pues en rojo están señalados 10 fármacos que sí que estaría indicado un análisis farmacogenético. Es decir, que tiene sentido, ¿no? O sea, solo cribando lo más importante y trasladándolo, pues al final tiene sentido y se debería estar haciendo, ¿no? No estamos cribando, que decía antes Guillermo, 500 fármacos, ¿no? Estamos focalizándonos al final con fármacos determinados. Y ya por concluir, ¿hacia dónde va esto? Pues esa expresión que tenéis ahí a mí me gusta también porque parece que estamos de clinical data a big data, ¿no? Ahora solo nos suena big data. Es decir, que tenemos un montón de estudios que generan muchísimos datos, muchísima información que tenemos que saber interpretar, que cribar, que publicar, que elaborar guías, etcétera, etcétera. Pero es que hay, por otro lado, estudios clínicos que os he comentado, pero no he desglosado anteriormente, como el de Biobank o el eMERGE o el PREDICT y el WRITE que tenéis ahí, que son estudios clínicos que se están realizando en ámbito hospitalario. El PREDICT lo realizaron en la Universidad de Vanderbilt y que son estudios mucho más focalizados, que en vez de cubrir, ¿no? El genoma entero, ¿no? Como cubre Biobank, ¿no? Y un gran número de pacientes buscando variantes raras, o el eMERGE, que están cubriendo genes determinados, pero sí que hacen una secuenciación masiva de estos genes y están buscando también variantes raras que no se conozcan en estos genes. El PREDICT lo que hace es cribar directamente 5 genes y unas 38 mutaciones, unas 38 variantes. Es decir, se va a los genes más importantes, las variantes más prevalentes en la población y trata, ¿no? de que sea útil y rápido, ¿vale? Y obtener un resultado, y es uno de los estudios que ha puesto de manifiesto que el 91% de los individuos genotipados, bueno, pues tenían algún alelo, en este caso con una actividad disminuida. Y el estudio WRITE, que a mí me encanta el nombre, porque el WRITE viene de, habla de right drug, droga, o sea, fármaco, perdón, correcto, right dose, dosis correcta, y right time, es decir, tiempo correcto de análisis. No podemos estar, ¿no? secuenciando un individuo días, semanas, meses, hasta que yo tengo una información, la cribo, la traslado a la clínica.
Realmente estos estudios lo que promueven es estudiar genes mucho más dirigidos, 5 genes, unas 38 mutaciones. Tengo los resultados en un par de días, ¿no? Hay guías que me ayudan, las tengo ya diseñadas, ¿no? Para estos genes, ¿no? Sé qué variantes estoy midiendo, ¿no? Y al final lo que tengo es un algoritmo de trabajo bastante sencillo, bastante rápido, que me permite una traslación directa al paciente, ¿no? Que es lo importante. Entonces, bueno, tendríamos que sopesar, ¿no? qué nos interesa, ¿no? de los dos, ¿no? Para al final esta traslación clínica. Y bueno, por señalar cosas que sí que se están haciendo bien, sí que, como ha comentado Guillermo, ¿no? ya hay etiquetas en los fármacos, la FDA es mucho más restrictiva, sí que te pone recomendaciones de genotipado, la EMA, por ejemplo, siempre es información, es nota informativa, que dicen ellos, ¿no? Hay guías clínicas, aunque sean específicas para genes muy poquitas y fármacos, ¿no? Es decir, que solo hay 12 específicas, es decir, que eso es muy poquito, sí que hay implementación clínica de rutina, pero en determinados países asiáticos, en Malasia, ¿no? La ICART, que ha puesto Guillermo la foto, pues esa ICART que tendríamos que tener todos, ¿no? Con nuestros datos farmacogenéticos que tienen muchas empresas privadas, ¿no? La parte directiva, esas tarjetas farmacogenéticas, bueno, pues en Tailandia y en Malasia sí que a amplio número de una determinada población sí que las tienen, ¿no? Y bueno, y también que tenemos un gran número de datos disponibles, ¿no? para analizar. Y como punto negativo, bueno, pues que los efectos adversos siguen siendo mortales, ¿no? Que no están notificándose y bueno, que todo al final lleva con un impacto económico. Y bueno, ya por concluir, nada, he señalado simplemente el título de un paper que a mí me ha hecho gracia, ¿no? Y que te dice, pues eso, que parece que estamos en bucle siempre, ¿no? De la farmacogenómica y los datos, los big data, ¿no? Y te dice que de la investigación a la clínica y vuelta otra vez, ¿no? Y ahora mismo yo creo que estamos en esa situación de bucle, ¿no? Que con tanto dato no sabemos por dónde tirar. Pues nada, muchísimas gracias y luego yo creo que atenderemos cualquier pregunta, ¿no? En la mesa. Gracias. Muy bien. Bueno, queridos amigos, hemos llegado a un punto, yo estaba escuchando con gran atención y vivo en este momento sin vivir en mí como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Porque no sabemos qué vamos a poder hacer. Yo he hecho una reflexión para preparar este tiempo, me he puesto a pensar, como haciéndolo a la manera marañoniana, que decía cuando se dirija alguien a un auditorio sobre un tema, debe dedicar un tiempo, como han hecho mis compañeros, a reflexionar. Ellos lo han hecho de la perspectiva técnica y el título que me corresponde a mí es esos aspectos éticos y legales que conllevan no esas mejores imágenes que ellos han puesto, sino unas reflexiones que yo he escrito y que he resumido y he traducido en las que voy a poner aquí. Por supuesto, para que ustedes vayan viéndolas, yo se las dejo a ustedes para reflexionar. Porque me hago la siguiente pregunta. Desde luego que si damos a Bacavir y no hacemos el estudio y se muere el paciente, me van a denunciar. Yo tengo una responsabilidad profesional sanitaria. Me va a tener una reclamación. Si yo tengo un efecto adverso que conlleva una estancia en el hospital importante y grave, incluso me compromete la vida y luego me sacan adelante en el hospital y puedo establecer el nexo causal entre el tratamiento medicamentoso que me dieron o la interferencia, ese medicamento es agente causal, hay una responsabilidad profesional sanitaria. Desde el punto de vista ya ético, yo concluyo en este instante de que hay suficiente evidencia para que algunas cosas se puedan ir haciendo. Parece que en algunos casos es coste efectivo, en otros es importante tenerlo en cuenta, es estratificar a la población según factores de riesgo, es manejarse en el entorno de la medicina personalizada y de precisión, puesto que parece que la genética, de alguna manera, en algunos casos, es capaz de predecir con un nivel de probabilidad el que puede ocurrir un suceso. Por lo tanto, parece claro que desde el punto de vista ético, si lo sé, deberíamos ponerse en marcha en el hospital para hablar el jefe de servicio, el gerente o quien corresponda para decir, deberíamos de abrir una línea, igual que se abre una consulta de alto riesgo en cáncer de colon o se abre una consulta de asesoramiento o consejo genético. Parece que es claro. Entonces, el siguiente paso es, bueno, parece que es evidente que deberíamos de hacerlo, vamos a probar. Por cierto, me parece otra cuestión importante. Aunque no sirviera de manera inmediata,
no sirviera quiere decir, como decía antes Guillermo, que muchas veces el clínico te dice, bueno, este informe es muy bonito, con una probabilidad, pero yo tengo muy pocas alternativas terapéuticas. Explícamelo mejor para ver si hay un nexo causal cierto o con qué probabilidad este polimorfismo va a ser generador de un alto riesgo. Por lo tanto, esa es una faceta en la que a lo mejor también me viene bien, desde el punto de vista de la investigación, acumular información, ya que si acumulo información de manera coherente, no solamente genética, sino de hábitos de vida, de imagen, de diagnóstico, de seguimiento del paciente, de dosis, de biodisponibilidad, de farmacogenómica asociada, de dinamia, farmacodinamia, pues eso puede ser útil el día de mañana. Parece que echamos de menos esa cooperación. Lo cierto y claro es que yo estoy ahora en condiciones de poder emitir un informe. Ah, amigo, pero es que ese informe va a servir también para que en virtud de él el clínico tome decisiones. Decisiones que pueden ser relevantes para el paciente. Y entonces, en términos éticos y legales, el clínico diría, oye, que yo esta decisión no lo hubiera tomado, si no es porque tú me dices que tiene un alelo 4 homocigoto, que si no me dices eso yo no lo tomo, o yo no hago nada. Que eres tú el que me has dicho que tiene una glucemia de 230 y le he puesto insulina. Ahora me dices que te has equivocado y que es 130, ya no da tiempo, ya ha fallecido. Por lo tanto, estamos delante de una situación un tanto dilemática, por eso hay conflictos éticos y legales. Parece claro que de lo que hemos escuchado, que hay en algunos casos concretos donde está claro, porque además está en el prospecto esa indicación, y si está en el prospecto, y si está en los protocolos, y si hay suficiente evidencia que dice es aconsejable, es obligado, es importante, hágalo usted. Segunda parte. ¿Cuál es el peso del problema? ¿Cuál es el tamaño de este problema para que yo me plantee generar informes o elaborar informes farmacogenéticos? Pues hay unos elementos de justificación. ¿Cuáles serían? Uno que acabo de pensar yo, bueno, no ahora, sino preparando este comentario con todos vosotros, que el informe no es tanto un informe de laboratorio que yo emito sobre perfil lipídico, perfil hematológico o perfil lo que sea, es un informe que tiene connotaciones de interconsulta, porque me va a pedir opinión acerca de la correlación que existe en esos polimorfismos, en ese fenotipo, con posibles efectos, bien que ya han ocurrido o para prevenir que puedan ocurrir. Por lo tanto, vemos que la respuesta a fármacos es dependiente, pues aquí ya se ha citado, de la demografía, del ambiente, del genoma, de aspectos clínicos y de las reacciones adversas a medicamentos. Que las hemos citado aquí de manera muy general. Yo he hecho una reflexión de cuáles y cuántas son y con qué frecuencia ocurren, porque es una hemorragia digestiva y se muere una hemorragia digestiva que nada tenía que ver con la causa del ingreso, pues tenemos un problema legal. Por lo tanto, esto es un tema importante. La asociación fármacos-genes me interesa mucho porque parece que es incluso, he deducido yo, luego me corregís, que es hasta más relevante la relación fármacos-genes que la que hay entre enfermedades de genes. Es decir, la que hay entre enfermedades de genes justifica hoy que en el hospital hay una consulta de genética. Y la relación fármaco-genes, que es más importante, decimos que no se hace nada, o se hace muy poco. La otra es que hay una involucración en una masa de población muy importante: psiquiatría, oncología, anestesia, cardiología. Anestesia, se ha hablado del tramadol, o en unidades del dolor, pero y en oncología la relevancia que esto tiene en la evolución del paciente, y en psiquiatría, 2 de 6 antipsicóticos, dosis prospecto, metabolizadores lentos o ultrarrápidos, que va a corregir su situación clínica para poderle dar de alta o estar con la familia o irse a casa. Parece importante, que permite estratificar a la población en un fenotipo metabolizador con scores. Por lo tanto, me he atrevido a pensar, realmente el laboratorio en este momento lo que se le está pidiendo es que realice una nueva cosa, que se llama intervenir en el diagnóstico del tratamiento. Va a poner un tratamiento determinado, una estrategia terapéutica con un fármaco 2 o 3 durante un año, 2 o 3, y se le pide al laboratorio que intervenga para apoyar en establecer un diagnóstico del protocolo terapéutico, diagnosticarlo acorde con ese individuo de manera personalizada. Y luego hemos visto de las muchas imágenes de mis compañeros, porque hay instituciones, Asociación Holandesa, el Consorcio, el despacho o la Oficina General de Farmacogenética en Francia. Es decir, que ya hay bastantes consensos o iniciativas en este sentido.
También se ha dicho aquí, voy rápido, medicamentos, he elegido el 2D6 porque parece, también es el que trabajamos nosotros, me parece relevante. Medicamentos donde el 2D6 es citado en el prospecto. Es decir, que si mi paciente de cáncer de mama, que se le da un modulador selectivo de receptor estrogénico, que es el tamoxifeno, durante 2-3 años, y resulta que luego es un alelo 4, no metaboliza, o los niveles de endoxifeno que tiene son muy bajos, y tiene una recidiva tumoral, alguien va y dice que es porque no le han estudiado previamente. Otros dirán, bueno, hay otras muchas cosas, hay otras muchas, pues ha recidivado por el tipo de tumor, porque era un luminal B, por lo que fuere, o no, y vamos a juicio y allí hablamos. Esta es la mirada ético-legal. Y si es ética, ¿por qué no lo hace usted si sabe que esto viene? Pero diría en el juicio, pero es que viene en el prospecto. Pero es que dice aquí en el prospecto que tampoco se pueden dar asociados inhibidores de recaptación de serotonina a la vez. Es decir, que mi paciente con cáncer de mama, que ha ido todo muy bien, personalizada la mamografía digital, la eco, la resonancia nuclear magnética, la punción, el diagnóstico genético del tumor con 14 biomarcadores, el tratamiento adecuado, y lo ha superado todo, resulta que luego se le da tamoxifeno a ojo y no le va bien el tamoxifeno porque no lo metaboliza. ¿Esto cómo se explica? Además viene en el prospecto, además tuvo una depresión entre medias, porque por agotamiento se le dio un inhibidor de recaptación de serotonina y de metabolizador lento pasó a nulo. Esto sería, en teoría podría ser así. Yo al menos sí lo explicaría desde el punto de vista legal. Luego, también he visto que el 2D6 y los polimorfismos en general es una cosa muy complicada. Genes, pseudogenes, intrones, exones, mutaciones de un solo nucleótido. ¿Cómo funciona esto? Parece que, y decía antes Guillermo, se pueden dar casos donde tú ves que tiene una alteración, pero luego tú lo estudias y no está pasando nada, la supervivencia es la misma. Nosotros, en nuestro caso, si hacemos niveles de fármaco, que en el laboratorio sí es frecuente, vemos que los niveles están bien y tiene el polimorfismo tocado. Luego hay otras cosas que están pasando que se me están escapando. Y me pregunto en este momento, ¿no sería importante desde el punto de vista ético para hacer informes farmacogenéticos asociar polimorfismos con niveles del fármaco si son posibles de estudiar? ¿Sería posible estudiar polimorfismos de 2D6 para tamoxifeno y hacer niveles de tamoxi, o mejor, de endoxifeno, que es el activo? ¿Y si hacemos metabolitos, porque conocemos el metabolismo, también hacemos metabolitos y hacemos cocientes y scores para ver que ese paciente está estratificado en unos niveles de nanogramos y mililitros de fármaco, igual que se hace de digoxina, teofilina o alproico? Y en virtud de esas alteraciones, a lo mejor es ese candidato a estudio farmacogenético, porque parece que haciéndolo al revés, parece caro, y parece difícil. Y el informe que dé es un informe de probabilidades. Y el oncólogo me dirá, pero esto que me estás diciendo, ¿le está ocurriendo a esta paciente? Y yo le diré, sí, tiene un polimorfismo alterado, tiene unos niveles de endoxifeno muy bajos y unos cocientes que indican que el 2D6 está tocado. Luego puede no estar protegida. Amigo. Entonces el oncólogo dirá, esto es importante porque esto que me estás contando le está pasando a este paciente de manera personalizada. ¿Podría pasar igual con el tramadol? ¿Podría pasar igual con otros fármacos? Pues a lo mejor con otros no, porque no tengo posibilidad de hacer niveles, no lo sé. Por lo tanto, yo he ido viendo que el peso justifica una interconsulta, hay algoritmos de toma de decisiones, hay procesos de fenoconversión, donde tengo un fenotipo metabolizador menos activo de lo que predice el proceso. Es decir, que hay condiciones suficientes para hacerlo, que justifican una interconsulta y que ahora además, como estamos en ético-legal, tienen reacciones adversas. Y claro, yo me lo miro y me dicen casi todos los libros, es un problema de salud pública, aumenta la morbi-mortalidad, pueden requerir hospitalización, ocurre en ese porcentaje de los ingresados, altera el éxito terapéutico, modifica la adherencia. El enfermo simplemente ve que no se encuentra bien y deja de tomar el fármaco. El tamoxifeno lo toma y dice, uy, se me da muchos sofocos. Que es lo bueno, que dé sofocos, porque quiere decir que hay endoxifeno activo. Y el paciente dice, ¿qué tal el tamoxifeno? Y dice, doctor, muy bien, me dijo usted los sofocos, pero no tengo nada, estoy fenomenal, malo. A ver si no se está metabolizando, por ejemplo, estoy teorizando en este caso.
Hay biomarcadores diagnósticos y luego el laboratorio además es capaz de aportar otros biomarcadores de función hepática, de función renal, de aclaramiento de creatinina, que conforman un conjunto de biomarcadores que permiten entre la genética, los niveles y los marcadores habituales que se hacen en el seguimiento de un paciente, sea oncológico, cardiológico o lo que fuere, que permiten consolidar una toma de decisiones a través del informe. Porque las reacciones adversas ya no son lo que dijo la OMS en el 80. Ahora, las reacciones adversas, por eso dicen, muchas reacciones adversas. Yo me quedé con esta idea, pero esta reacción adversa, ¿qué es una reacción adversa? Claro, hoy se entiende que es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Luego puede ser porque se lo ha tomado a deshora, que se lo han dado a destiempo, que no lo ha tomado en el momento oportuno. Bueno, vaya usted a saber, por lo tanto, he de expurgar mucho mejor desde la mirada ética y legal la correlación entre la reacción adversa y todo esto que estamos hablando en términos farmacogenéticos. Y ahí tenéis, pacientes ambulatorios 10%, lo que causan ingresos, es decir, que el peso de este problema es grande. La Comisión Europea habla de 197.000 muertes al año. Pero las reacciones adversas, hablamos de hemorragia, presión arterial, insuficiencia renal, hipoglucemias, es decir, cosas relevantes. Si yo tomo un fármaco y hago una hipoglucemia y tengo una caída en el hospital, pues la caída va a haber una responsabilidad derivada de esto y habrá que buscar elementos de la causa. Más interés epidemiológico donde se cita las causas farmacogenéticas. Es decir, que en este momento todo ese desarrollo, y sigo en la mirada ético-legal, en el fondo, ¿dónde va a recaer? Esa información recogida en el informe es un documento que forma parte de la historia clínica, que yo voy a tener que utilizar cuando tenga que retrotraerme a establecer el nexo causal entre lo que ocurrió y lo que debería haber ocurrido o no debería de haber ocurrido. Y entonces yo califico, en términos legales, que esa reacción adversa es definitiva, probable, posible o dudosa, y en virtud de eso se establecerán las responsabilidades que se deriven. Me voy adelantando para hacerlo en tiempo, pero es que el informe farmacogenético no es un informe del cardiólogo, de la ecocardiografía que me hizo un cardiólogo a las 5 de la tarde con un ecodoppler y lo firma, o una ecografía de digestivo. No, el informe farmacogenético es el resultado de un informe que elabora un laboratorio donde hay unos señores que hacen genética, otros que hacen niveles, otros que interpretan y otros que firman, y unos técnicos que elaboran unas técnicas. Luego, por lo tanto, presupongo que desde el punto de vista ético y legal, el informe de laboratorio tendría que tener, pienso ahora, dos firmas. Una firma de verificación, en la que las técnicas se hicieron acorde con el protocolo, y otra firma de validación, donde el clínico, el facultativo, informa, propone, justifica, acorde con ese diagnóstico previo del prescriptor, que fue el internista, el oncólogo o el cardiólogo, que el enfermo pues, puede tener tal o cual cosa o tal interferencia, puede ser causa. Pero tiene que haber otra firma donde las técnicas genéticas, cromatográficas, se han hecho acorde con un protocolo. Es decir, que el informe farmacogenético es más complicado de lo que parece a la hora de hacerlo. Claro, así entiendo que muchos digan, uy, qué complicado, no hacemos nada y ya está. Esto nos pasó también con las drogas de abuso en tiempos. Veo interacciones, no quiero cansaros, están ahí, yo os las dejo porque son titulares de reflexiones que yo hago a la hora de plantearme en el estado actual del arte la indicación del informe farmacogenético, que tiene connotaciones de interconsulta y que es un informe complejo. Veo esta noticia reciente. Por cada evento adverso grave se producen 30 leves y 300 incidentes sin daño. Luego el tema yo creo que tiene muchísimo más peso del que parece. Punto 2. El informe farmacogenético es un documento. Y acorde con la normativa legal, Ley 41/2002 sobre autonomía del paciente y información clínica, es un documento, es una información protegida por la Ley de Protección de Datos y su reglamento, que forma parte en la historia clínica de los informes médicos, donde está el de alta, los periciales, los partes, los certificados. Es decir, un documento que está ahí. Perdón, pero es que ese documento, para el laboratorio, tiene dos partes. Una parte que es genética, indeleble, alteración del gen tal.
polimorfismo tal, haplotipo tal, ahí está. Pero tiene otra variante que no es tan perenne y es niveles de entoxifeno, de tamoxifeno, de tramadol, de fenitoína, y esa cambia con la fisiología, con el día, la hora y con la medicación. Luego tiene dos elementos importantes, porque el primero, si ha sido motivo de un cambio de rumbo en la toma de decisiones, voy a pedir una segunda opinión. Por cierto, tengo derecho a la segunda opinión en esta comunidad y en todas. Derecho a la segunda opinión. Debe usted mi DNA, o si no me lo saco allí, con mis genes puestos que me voy a preguntar allí enfrente. Es decir, que este tema legalmente tiene mucha importancia, porque eso está escrito en un papel. Y eso forma parte de la historia clínica, que es un documento que incluye datos, valoraciones e informaciones. Es un registro que, aparte de la ley, exige una conservación durante un número de años, donde ya dice la propia ley que está la información genética, juicios de valor, informaciones y procedimientos. Por favor, yo opino en este instante, en este foro, opino que el procedimiento tiene que estar avalado y verificado y firmado. Es un riesgo médico-legal no tenerlo en cuenta esto, mucho más en tecnologías de alta complejidad como esta que estamos citando. Si está informatizada, pues aparecen otros elementos, pero está informatizada como ya contempla la recomendación de la Unión Europea del 19, el intercambio de historiales médicos desde el punto de vista en el ámbito europeo sobre formatos electrónicos. Y ahí veis en nuestra ley actual, la 41/2002, que el informe de laboratorio se encuentra entre la G y la H. Informe de exploraciones complementarias y hoja de interconsulta. Ahí está entre medias, no está claramente definido, pero deduzco yo de lo que hemos hablado esta tarde que tiene esta pinta. Es decir, que es una exigencia en este sentido. Como la historia clínica actual prioriza más a la enfermedad que al enfermo, yo sospecho que con el ejercicio de la personalizada va a haber grandes cambios. Es decir, que la historia clínica, que en este momento es un instrumento fundamental desde el punto de vista ético y legal, porque permite que se reflejen ahí la toma de decisiones. Puedo diferenciar quién es el responsable de cada cosa. Tengo una trazabilidad. ¿Quién hizo la prescripción? ¿Quién aplicó el fármaco? ¿A qué hora lo hizo? ¿Con qué controles? ¿Con cargo a qué informe? Optimiza y da transparencia, genera cultura de mejora, que es lo que se habla en términos de gestión. Por lo tanto, eso lo hace, en nuestro caso, un servicio sanitario que es el laboratorio. Y ahí os he puesto, aunque sea un poco largo, el texto de la legislación vigente española. El laboratorio es una unidad asistencial que tiene una finalidad. Y la finalidad es diagnóstica, pronóstica, terapéutica, de prevención y de evolución de la enfermedad. Y que es una información que tiene que estar disponible y ser transparente, y debe de estar asumida por unos responsables de la institución. Por eso es importante, porque si no acudiremos los de medicina legal en algún caso a hacer la prueba pericial correspondiente. Este enfermo falleció, creemos que es un problema de reacciones adversas a fármacos, porque se le incorporó esto, a ver la historia, le pusieron este fármaco, en este sitio no lo sabían, había antecedentes de que tenían una respuesta alérgica. Me fijo en el abacavir quizá como elemento clave, y habrá que estudiar adecuadamente. Concluyo. ¿Cuáles son los elementos que, a mi juicio, hemos de considerar en el laboratorio para entrar en el ámbito de la farmacogenética? ¿Es una necesidad para el control del paciente? El protocolo lo define y ahí tenemos los datos. ¿Es una interconsulta? ¿Cuál es el criterio de pertinencia para hacer un informe farmacogenético y quiénes han de ser los responsables? ¿Lo hacemos solamente en la genética o lo asociamos a niveles de metabolitos y de niveles del fármaco? ¿Cuál es el protocolo? Se incorpora a la historia clínica el documento donde quedan identificados los profesionales. El informe está elaborado, en nuestro caso hablemos de análisis clínicos. Yo creo que aquí se plantea otra cuestión ético-legal. Análisis clínicos puede servir, pero y los servicios de farmacología clínica tendrán que estar en estrecha colaboración. Porque el farmacólogo puede hacer unas cosas, pero el laboratorio le está diciendo que tiene una hepatopatía crónica, o le está diciendo que tiene una anemia severa, o le está diciendo que tiene un aclaramiento de creatinina alterado. Eso será importante, ¿no?
Luego tendrá que haber una colaboración otra vez interprofesional. Exige la intervención, pues, de distintos profesionales que en la fase preanalítica, analítica y posanalítica quede claramente identificado quién es quién en cada caso y cómo se refleja en la documentación. El contenido del informe es presencia o ausencia de marcadores genético-moleculares, marca perenne, sometida a segunda opinión, a contraste, a valoración. No vaya a ser que digamos una cosa y luego no, esta no existe, es que la técnica dijo esto, pero había un error. Y luego hay datos sobre niveles de fármacos terapéuticos o metabolitos, que es importante porque son a interpretar acorde con la fisiología del paciente. Por lo tanto, reitero la importancia de la interconsulta, el criterio de pertinencia y marcadores metabólicos o de función orgánica complementarios para entender realmente el informe. El informe farmacogenético creo que aporta un concepto que quizá a lo mejor haya que corregirlo porque eso puede ser una ocurrencia mía. El laboratorio está interviniendo en el diagnóstico del tratamiento. Además, puede predecir interferencias medicamentosas, puede predecir efectos adversos o puede diagnosticarlos, con lo cual puede clasificar a la población de alguna manera. Es un instrumento de interconsulta y aparece otro fenómeno nuevo, y es que en la práctica actual, si empezamos mañana en cualquier hospital, a lo mejor tenemos que hacer una parte nosotros y otra subcontratada. Ahí aparecen elementos de responsabilidad profesional, porque si yo subcontrato con una empresa que me haga la genética y yo hago los niveles, pero yo hago la hematología o la bioquímica, pues cuando eso se junte tengo que tener seguridad en los resultados de ese otro que me los da. Es un informe que plantea elementos de asesoramiento, con lo cual, en virtud de su existencia, se toman decisiones. Es altamente complejo y para mí, a mi opinión, hoy, en esta tarde, creo que sería necesario una verificación técnica, firma, y una valoración del informe por un facultativo, para darle forma. Es decir, que determina que el informe farmacogenético va a aportar hoy hasta donde se llegue, pero yo creo que ya hay casuística para hacerlo, y en el futuro una responsabilidad profesional, reduce la variabilidad de la práctica clínica, como aquí se ha dicho. Ya no se podría decir, ¿qué le está dando a este enfermo? Pues mira, le he dado un poquito me dice, amoxicilina. Y digo, ¿y eso? Y dice, no, va bien. Bueno, pues va bien. En el siglo XXI va bien, no va a hacer una respuesta. Como decir, ¿qué tiene usted en la piel? Unos granos, ¿no ve? Una mácula, una pápula, una pústula. Pero yo creo que habrá que precisar, si estamos hablando de personalizada y de precisión. Luego, yo creo que la capacidad de documentar la información en la historia clínica con el farmacogenético creo que ayudará en gran medida a la toma de decisiones. ¿Qué datos o epígrafes me parecen a mí relevantes? Identificación, motivo de consulta, antecedentes personales, información, ahí los tenéis todos. ¿Qué está tomando usted? En el laboratorio, cuando nos piden niveles, no nos explican si toma otros fármacos. Niveles de tal. Y tienes que decirle, pero toma otra cosa, ¿por qué es? Bueno, también se hace para otras. Perfil hepático, paciente en estudio. Bueno, ¿qué estudio? Es decir, que el laboratorio, si ha de intervenir como interconsulta, va a necesitar una información casi como la que requiere muchas veces el patólogo. Y como última conclusión, el informe farmacogenético está recogiendo los nuevos avances tecnocientíficos del siglo XXI en criterios de tecnociencia y, por lo tanto, está cogiendo todo lo que hay alrededor para elaborar un documento que va a beneficiar la salud o la mejor salud o el mejor cuidado del paciente. Y me ha hecho recordar ya en el siglo XIX, comienzos del XX, al famoso Dieulafoy cuando dijo qué es lo de la clínica. Y ahí lo tenéis. La clínica usa de todo, termómetro, microscopio, laringoscopio, porque al final necesita de todo para establecer un criterio diagnóstico terapéutico. Esta es la mirada ético-legal que yo quería compartir con vosotros esta tarde. Y muchas gracias.